Hola, me llamo Toño y llevo media vida entre el polvo, el cemento y los ladrillos. En este oficio de la albañilería, uno aprende a no asustarse con cualquier ruido ni con cualquier cosa. Las casas viejas crujen y el viento a veces puede llegar a jugarnos una que otra broma pesada. He trabajado en edificios enormes, residencias lujosas y locales comerciales, pero jamás me había tocado trabajar o toparme con una presencia tan persistente, tan física y tan perturbadora como la de aquella obra. Hace unos años me contrataron para levantar el segundo piso de una vivienda en una colonia que, a simple vista, parecía el retrato de la tranquilidad. Sin embargo, el terreno colindaba con un parque abandonado que, poco a poco, el tiempo había ido devorando. El pasto, crecido y seco, parecía asfixiar a unas bancas que estaban ya medio carcomidas por la humedad. De los juegos infantiles solo quedaban pocas cosas y ya todo oxidado. Una resbaladilla sin escaleras, un pasamanos ya un poco torcido, dos columpios viejos con las cadenas que ya estaban súper oxidadas. Todo el lugar emanaba una vibra muy helada, un silencio de esos que hasta se sienten incómodos. El horror comenzó una tarde, más o menos a eso de las 3. Michalán y yo estábamos tomando el nivel para levantar una barda lateral cuando un sonido agudo nos congeló la sangre. Fue un rechinido largo, como de un metal, una bisagra oxidada que era forzada poco a poco. Al levantar la vista hacia el parque, el estómago me dio un vuelco. Uno de los columpios se estaba meciendo poco a poco con suavidad, de adelante hacia atrás. Lo primero que busca la mente es una explicación lógica. Pensé que tal vez algún perro o algún niño travieso había pasado por ahí, había empujado el columpio y se había ido corriendo. Pero al recorrer el perímetro con la vista me di cuenta de que no había nadie, ni persona, ni mascota. Además de esto, ni siquiera había aire. El parque estaba desierto. Ningún árbol se movía. Decidimos ignorarlo y continuamos nuestro trabajo, pero la tregua duró muy poco. Media hora después, mientras compartíamos algunas palabras junto a la barda, el rechinido volvió, pero esta vez más fuerte. El columpio comenzó a balancearse de forma violenta, ganando altura cada vez con cada vaivén. Parecía como si alguien lo estuviese empujando o se estuviese meciendo con mucha fuerza. Lo verdaderamente aterrador no era el movimiento, sino el hecho de que el columpio de al lado permanecía inmóvil. No corría viento, las hojas de los árboles ni siquiera se inmutaban, pero ese columpio seguía crujiendo y seguía balanceándose. Michelán y yo nos quedamos paralizados, contuvimos un poco la respiración y sentimos cómo la temperatura del ambiente comenzaba a descender. A partir de ese día, el fenómeno dejó de ser una simple casualidad para convertirse en algo como una especie de maldición. A las 3 de la tarde en punto, una energía invisible se sentaba en el columpio. A veces se mecía de forma muy suave, tal vez melancólica. En otras ocasiones era muy violento. Las cadenas crujían como si fueran a romperse. Duraba unos cuantos minutos y luego, de golpe, todo se detenía. Pasaron así 2 semanas, y el miedo se transformó en una incómoda costumbre que nos erizaba la piel cada vez que el reloj marcaba la hora señalada. El sábado de la quincena, mientras la dueña de la casa nos pagaba en el patio trasero, el chalán no pudo contener la duda y le preguntó que si ella no había visto el columpio del parque que se moviera solo. El rostro de la señora cambió por completo. Intentó sonreír, pero sus ojos reflejaron pánico.
Nos dijo que sí, que cada que salía a tender ropa veía al columpio moverse. Pero lo peor no era eso, no era en el día. Más bien, lo peor sucedía en las madrugadas, cuando todo estaba silencioso, pues escuchaba el rechinido, como si alguien intentara columpiarse con desesperación en medio de la oscuridad. La mujer miró de reojo hacia el parque, bajó un poco la voz y nos confesó que los vecinos de la colonia le habían revelado algo. Cuando inauguraron ese parque, hacía más de 2 décadas, un grupo de niños iba a jugar ahí todas las tardes. Entre ellos, había uno en particular que se adueñaba de ese columpio durante horas. Pero en una tarde, el niño no volvió. Falleció en su cama esa misma noche debido a una extraña y repentina enfermedad que los médicos nunca pudieron diagnosticar. Desde ese día de su entierro, el columpio comenzó a cobrar vida propia cada ocasión a las 3 de la tarde, la hora exacta en la que el niño solía salir a jugar. Comprendí entonces que no estábamos ante un simple recuerdo, algo que se había quedado atrapado en el tiempo. No, era el espíritu de aquel niño que regresaba del más allá, encadenado a su juego favorito, recordándonos a los vivos que, aunque su cuerpo ya no estaba aquí con nosotros, que yacía bajo tierra, su alma se negaba a abandonar el parque. Me conocen como Gerardo y llevo más de 15 años ejerciendo el oficio de maestro albañil. He levantado muros en ciudades, en rancherías y en zonas costeras. La verdad es que siempre me consideré un hombre escéptico, de esos que no se asustan con las típicas historias de los fantasmas. Sin embargo, lo que vivimos en aquella obra perdida en el pueblo de Veracruz es algo que a la fecha me hiela la sangre y me cuesta algo de trabajo articular con palabras. Me llamaron para retomar una construcción que otro contratista había abandonado de la noche a la mañana, dejando el proyecto a medias. Era una estructura imponente, una casa de 2 pisos aislada de las demás, donde el centro del pueblo quedaba a kilómetros de distancia. Alrededor no había vecinos, solo nos rodeaba la maleza del monte y la inmensidad de los terrenos baldíos. Como los dueños rara vez se pasaban por ahí, mis 2 ayudantes, Carlos y Miguel, decidimos quedarnos a dormir en la obra para cuidar del material. Improvisamos un lugar donde quedarnos, unas colchonetas que serían para la sala principal, colgamos un foco con una extensión para tener un poco de iluminación, al menos durante la noche. La primera semana transcurrió sin novedades, pero el ambiente cambió drásticamente al iniciar la segunda semana. Mientras cenábamos en el suelo, el silencio fue interrumpido por el impacto seco de varias piedras que se estrellaron contra los muros de bloc y cayeron en el patio. Salimos de inmediato con nuestras linternas en mano, pero la poca luz solo alcanzó a iluminar la hierba alta y estática. Pensamos que tal vez se trataba de algún chiquillo travieso del pueblo que nos estaba hostigando y lo dejamos pasar, pero aquella situación se repitió las noches siguientes. Eran siempre piedras pequeñas, arrojadas con bastante precisión, y siempre que salíamos a inspeccionar, no había nadie. Con la intención de terminar rápido y huir de esa incómoda situación, decidimos empezar a trabajar dobles turnos, extendiendo la jornada hasta la madrugada. La primera noche bajo este esquema parecía marchar en orden. Cenamos a las 9 y continuamos con las labores. Sin embargo, más o menos cerca de las 11 de la noche, la bocina, que era donde escuchábamos música, empezó a fallar. Las voces de los cantantes se distorsionaban poco a poco. Se alargaban en un tono grave y gutural que nos daba algo de escalofríos.
y esto sucedió hasta que el aparato se apagó por completo. Revisamos las conexiones, pero la bocina simplemente murió de la nada. El silencio de la noche veracruzana cayó sobre nosotros como una losa pesada, rota únicamente por el golpeteo de nuestras herramientas. Fue a medianoche cuando lo vi por primera vez. Yo estaba subido en un andamio, pegando un tabique para elevar una barda perimetral. Al levantar la vista hacia el terreno contiguo, 3 propiedades más allá, alcancé a distinguir una silueta recortada entre la oscuridad. Estaba agachada, encorvada detrás de una barda a medio terminar, y tenía una larga cabellera negra que le caía sobre los hombros. Me pareció que nos espiaba, así que bajé con la linterna para confrontar al intruso. Pero cuando llegué ahí, no había nadie. Al regresar, mis ayudantes se burlaron un poco de mí, argumentando que estaba muy cansado y que había visto una visión. Querían mantener la calma y yo me autoconvencí de que tenían razón, que aquello solo había sido un juego de sombras y que estaba algo cansado. Pero 3 noches después, el terror se materializó para Carlos. Cerca de la medianoche lo mandé al patio trasero para llenar unos botes con agua. Esa zona carecía de luz, por lo que él solo dependía de la lámpara que traía en la mano. Mientras el agua corría, Carlos escuchó un susurro que pronunciaba su nombre desde la oscuridad. Pensando que Miguel o yo le estábamos jugando una broma, giró la cabeza y alumbró con su linterna, pero lo que vio no era ninguno de nosotros. Aquello era una anciana que lo observaba fijamente, que se asomaba un poco por encima de una barba. Tenía el cabello blanco y enmarañado, y su rostro tenía una sonrisa desproporcionada, de oreja a oreja, una mueca horrible y aparte sin dientes. Lo miraba de forma fija, ni siquiera parpadeaba. Sus ojos estaban abiertos grandemente y parecían algo desorbitados, además de que incluso brillaban en la penumbra. Carlos tiró los botes y corrió hasta donde estábamos nosotros, dando alaridos de terror. Al escuchar la descripción, el frío me recorrió por la espalda dorsal. Conocía perfectamente esa silueta encorvada porque yo también la había visto días atrás. Armados con varillas y lámparas, los 3 salimos a inspeccionar el perímetro buscando cualquier lugar, alguna escalera o algo donde se pudiera estar escondiendo esta mujer y aparte que explicara cómo era que desde una barda una anciana subía para espiarnos. No encontramos nada. No había escalera, solo la barda alta. Tampoco había huellas en la tierra ni rastros de que alguien hubiese estado ahí. A partir de esa aparición, la casa se convirtió en un nido de actividad paranormal. Durante las madrugadas, mientras intentábamos conciliar el sueño, escuchábamos con horror cómo las herramientas de hierro en la bodega eran movidas y azotadas unas contra otras. En el patio, el ruido insoportable de los botes de plástico que eran arrastrados por el suelo nos mantenía despiertos. Pero al salir, los botes estaban en lugares distintos y no había nadie alrededor. En una ocasión, los lamentos comenzaron en el monte lejano. Eran gritos desesperados, inhumanos, alaridos que se prolongaban en el aire como quejidos agónicos. Hacia esa dirección solo había la selva y maleza. Ninguno de nosotros tuvo el valor de asomarse. El clímax, el clímax de aquella pesadilla ocurrió un jueves. Pasada la medianoche ya estábamos acostados en las colchonetas intentando ignorar el ambiente ya denso. De pronto, un aleteo descomunal y pesado rompió el silencio de la noche. El sonido de esas alas gigantescas dio varias vueltas sobre la estructura de la casa y de un momento a otro algo se impactó contra la losa del techo con tal fuerza que las paredes incluso quedaron vibrando. Con el corazón en la garganta salimos al patio y apuntamos con las linternas hacia la azotea. Allá arriba
Agazapada, se encontraba una masa oscura. Tenía el tamaño de un tambo de unos 200 litros, y aunque la oscuridad impedía ver los detalles, pudimos distinguir cómo desplegaba unas alas enormes y se empezaba a impulsar hacia el cielo. Nos quedamos mudos, hasta que Miguel nos dijo que esas cosas eran brujas. Nadie se rió, tampoco nadie lo contradijo. En Veracruz sabemos muy bien lo que significa ver un ave de ese tamaño y a esas horas. La última noche que pasamos en ese lugar fue la peor. Trabajábamos a marchas forzadas ya a la medianoche, colando una columna de concreto. Miguel revolvía la mezcla en el suelo. Carlos arreaba el material con botes y yo lo recibía desde lo alto, desde un andamio. Intentamos mantener la mente ocupada cuando de golpe la atmósfera cambió. La bocina comenzó a distorsionarse otra vez. Segundos después, una lluvia de pedradas empezó a golpear el techo y los muros con violencia. Me asomé por encima del andamio hacia el terreno baldío para ver de dónde venían las piedras, pero la oscuridad era total. Al girar para pedirle a los muchachos que nos resguardáramos, los vi completamente paralizados. Les pregunté qué era lo que sucedía. Entonces un crujido sutil sonó detrás de mí. Poco a poco giré el cuerpo sobre las tablas del andamio y ahí estaba. La anciana se asomaba por encima de la barda trasera de la obra, a escasos 2 metros de donde estaba yo. La luz amarillenta del foco colgaba e iluminaba su rostro. Sus ojos, fijos en los míos, carecían de cualquier chispa humana y su sonrisa horrenda se estiraba de oreja a oreja. El terror me doblegó. Sentí las piernas como se me volvieron de gelatina y perdí el equilibrio. Di un paso en falso hacia atrás y caí desde lo alto del andamio, impactando de espaldas contra el montículo de arena. Al verme caer, la mujer emitió un sonido, se agachó de golpe y desapareció. Con la adrenalina al tope, mis ayudantes me ayudaron a levantarme y revisamos cada rincón de la barda, nuevamente buscando alguna escalera o algo. Pero como siempre, no había nada. Ni pisadas, ni escalera, ni persona, nada. A la mañana siguiente llamé al dueño de la propiedad. Le inventé que debido a la caída me había lastimado seriamente la espalda y que no podíamos continuar con la obra. Pero la realidad era otra. Recogimos nuestras colchonetas, las herramientas, todo a plena luz del día, con las manos temblorosas, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a regalarle su alma a la cosa que habitaba ese terreno. Mi padre ha dedicado toda su vida a la albañilería. Es un hombre curtido por el sol y el esfuerzo, de esos que no se asustan con facilidad. Sin embargo, hubo una obra en específico que se quedó grabada a fuego en su memoria. Una historia que en casa hemos escuchado tantas veces y con tantos detalles que es como si yo lo hubiese vivido por mi cuenta. Se trataba de una construcción en una residencial grande, de apariencia normal, ubicada en una zona con vecinos cercanos. Los propietarios planeaban mudarse en cuanto terminaran los acabados, por lo que durante semanas los únicos que habitaban el lugar desde el amanecer hasta el atardecer eran mi padre y su cuadrilla de ayudantes. El misterio comenzó el día que les tocó colar la losa del techo. Comenzaron la faena desde las 7 de la mañana y tras horas de cargar botes y jalar la mezcla, terminaron más o menos por ahí del mediodía. Dejaron el cemento perfectamente liso, fresco y nivelado, una superficie impecable, para permitir que el fraguado comenzara correctamente. El equipo bajó al patio trasero para tomar sus alimentos y descansar un poco. Al terminar de comer, mi padre subió primero para pisonear y darle los últimos toques al trabajo. Al llegar a la superficie se quedó petrificado. Cruzando el cemento fresco se extendía una hilera de huellas perfectamente marcadas. Eran pies descalzos de un niño. Lo verdaderamente perturbador no era solo el hecho de que alguien hubiese burlado la seguridad, sino la lógica física del rastro.
Las huellas avanzaban desde la orilla de la losa hacia el centro y ahí desaparecían. No había huellas de regreso, ni marcas de saltos, ni pisadas a los lados, nada. Era como si el niño hubiese caminado al centro y ahí se hubiese desvanecido. Mi padre examinó el lugar de inmediato. El acceso a la planta alta estaba cerrado y ningún niño había a los alrededores. Sin una explicación lógica, no les quedó más remedio que resanar el cemento lo mejor posible y continuar la jornada. Días después, el trabajo avanzó hacia la instalación de los ventanales exteriores. Tras colocarlos minuciosamente, los ayudantes limpiaron los cristales con solventes hasta dejarlos impecables, relucientes y sin una sola mancha antes de cerrar la obra e irse a descansar. Al día siguiente, en cuanto mi padre abrió la puerta principal, una sensación helada ya estaba en el ambiente. Cuando subieron a revisar las ventanas, descubrieron una serie de palmas pequeñas, de manitas, marcadas en los vidrios. Al acercarse a examinarlas, mi padre sintió que la sangre se le convertía en hielo. El sudor y la grasa de las manos estaban impresos en la cara interna del vidrio, y la presión sugería que alguien había empujado el cristal con fuerza para mirar al exterior. Lo que sea, dejó ahí marcadas las huellas, y había pasado la noche encerrado ahí. Además, la distribución de las huellas desafiaba cualquier anatomía. Algunas estaban impresas casi al ras del marco de la ventana, como si el niño se hubiera arrastrado por ahí, pero otras estaban en lo alto del ventanal, una altura que ni siquiera un adulto alcanzaba sin una escalera. Mi padre contactó de inmediato a los dueños, pensando que tal vez ellos habían ido a revisar todo y los había acompañado alguno de sus hijos, pero la respuesta de los patrones fue que nadie había ido a la casa. La última manifestación fue la más agresiva. Mi padre se encontraba aplanando los muros interiores con yeso. Antes de salir a la hora de la comida, prepararon un bulto de yeso en polvo dentro de un contenedor en el suelo, agregándole un poco de agua en la superficie para dejarlo liso para batir al regresar. Con la casa completamente vacía, aseguraron las puertas con candados y salieron a comer. Al regresar una hora después, se dirigieron hacia el contenedor de yeso. La mezcla estaba arruinada. Alguien o algo había metido las manos en la masa húmeda. El polvo y el agua estaban revueltos por decenas de marcas de manos pequeñas. Todo estaba desordenado. Parecía que un niño hubiese entrado y hubiera jugado con todo lo que estaba ahí. Las huellas eran frescas y la textura del yeso aún conservaba la forma de los dedos diminutos que rasparon incluso el fondo del recipiente. Mi padre y sus hombres jamás obtuvieron respuestas. No había salidas secretas, no había ningún otro humano en el lugar, mucho menos niños. No había forma de acceder ahí sin que ellos lo detectaran y no había forma de irse sin que ellos también se dieran cuenta. La obra se entregó a los dueños y estos se mudaron poco tiempo después. Hasta la fecha, cuando mi padre recuerda toda esta situación, no puede evitar preguntarse si los dueños actuales de la casa sabrán que entre sus paredes camina un niño que no es de este mundo. Esta cadena de sucesos me ocurrió hace muchos años, cuando apenas comenzaba a adentrarme en los secretos de la albañilería junto con mi padre. Él me llevaba consigo cuando la carga de trabajo era pesada o simplemente cuando quería infundirme el respeto por el oficio. Aquella ocasión, aprovechando mis vacaciones escolares, nos contrataron para realizar el mantenimiento durante 2 semanas en una preparatoria comunitaria. Eran labores sencillas: resanar muros, detallar pinturas, reparar imperfecciones menores, todo tranquilo. Aunque a veces el plantel recibía las visitas de los directivos o del personal de limpieza los fines de semana, la estructura fuera de esas ocasiones estaba desierta. El primer encuentro con lo inexplicable ocurrió un sábado, alrededor de las 10 de la mañana.
El silencio de los pasillos era tan denso que el roce de nuestras espátulas contra el yeso parecía sonar con un eco exagerado. Me encontraba en una esquina detallando un muro cuando le avisé a mi padre que tenía que ir al sanitario. Él asintió con un murmullo pidiéndome que no me tardara mucho. Caminé por el pasillo principal, escoltado solo por el sonido de mis propios pasos. El baño de hombres se ubicaba al fondo del corredor. Al entrar, se sentía algo extraño. Me metí directamente a uno de los cubículos para, pues, no demorarme mucho. Y fue ahí cuando lo escuché, claramente. La puerta principal del baño crujió y unos pasos ligeros comenzaron a avanzar hacia el interior del baño. Guardé silencio. A través de la rendija inferior de la puerta del cubículo, alcancé a divisar las extremidades de una persona que iba pasando por ahí. Llevaba incluso puesto el pantalón del uniforme de la preparatoria. El supuesto alumno caminó hacia el cubículo al lado del mío. Entró y cerró la puerta de golpe. Esperé el sonido habitual del cerrojo, del cinturón, de la ropa y pues lo normal que uno escucha en el baño. Pero nada, no se volvió a escuchar nada. Apresurado por la incomodidad de aquel silencio, salí del cubículo y me dirigí hacia el lavamanos que quedaba enfrente. Abrí la llave y por mero instinto levanté la vista al espejo. A través del reflejo que abarcaba toda la hilera de los baños, mi corazón dio un vuelco. La puerta del cubículo contiguo, donde acababa de ver entrar al estudiante, estaba abierta de par en par y no había nadie. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies, paralizándome por unos segundos. Salí corriendo hacia donde estaba mi padre y le conté lo sucedido con la voz entrecortada. Él intentó calmarme diciendo que tal vez habría sido algún maestro que entró y se fue muy rápido, pero cuando le dije que no, que era alguien joven, que vestía el uniforme escolar y que yo lo vi por debajo, que escuché cuando cerró la puerta, mi padre guardó silencio. Inspeccionamos todo el edificio, pero las puertas exteriores tenían candado. Estábamos solos. Los primeros profesores llegaron al plantel muchas horas después. Esa experiencia abrió una grieta en mi percepción y la verdadera pesadilla nos aguardaba. Mi padre consiguió un contrato para restaurar una antigua parroquia meses después de este suceso. Debido a la distancia y la imposibilidad de viajar todos los días, el sacerdote del lugar nos ofreció alojamiento temporal. Nos prestó unas colchonetas y cobijas para instalarnos en un campamento improvisado. Llegamos un lunes a las 9 de la mañana. El complejo era imponente. Las paredes acusaban el paso de las décadas con manchas profundas de humedad y el ambiente olía a madera vieja, a polvo y a cera quemada. Trabajamos duro por el calor sofocante que hacían las paredes. Trabajamos arduamente bajo un calor sofocante que hacía que las paredes parecieran sudar. A las 5 de la tarde el párroco se despidió dejándonos las llaves y los accesos de las puertas. Nosotros detuvimos nuestras labores a las 7. Salimos a cenar a un pequeño puesto y regresamos entre risas, intentando aligerar un poco toda la situación. Sin embargo, al cruzar la puerta de la parroquia de noche, la atmósfera era otra. La escasa luz de los focos apenas se alcanzaba a iluminar todo, creando unas sombras extrañas. En cada pisada sonaba algo raro por lo mismo de que el templo estaba vacío. Cerca de las 3 de la mañana, un ruido me arrancó el sueño. Afuera, muchos perros del pueblo habían empezado a ladrar, pero no era un ladrido común, era como extraño, incluso parecía como lamentos, algo que te erizaba el cabello. Mi padre ya estaba despierto y sentado en su colchoneta. Me preguntó que si yo había escuchado ese sonido, y antes de que pudiera yo responder algo, la puerta pesada de madera de la entrada principal comenzó a sacudirse con violencia. Los cerrojos de hierro se jaloneaban con fuerza, como si muchas personas intentaran entrar y forzar la entrada. El impulso me hizo ponerme de pie con la intención de
de ir a ver si había alguien ahí afuera o lo que sea. La verdad es que tenía un poco de miedo. No te acerques, me dijo mi papá. Por lo que más quieras, quédate aquí. En ese instante el jaloneo de la puerta cesó y dio paso a un silencio que quedó maldito en mis oídos para siempre. Entonces, ahí se escuchó un alarido, un llanto largo y agudo que parecía arrastrado. Era el lamento de una mujer y no se escuchaba a la distancia, no, así como suelen contar las leyendas. No, aquel ruido se escuchaba justo ahí donde estábamos nosotros. El dolor y la malicia que transmitía ese grito eran inhumanos. Nos quedamos petrificados, abrazándonos a nuestras propias piernas en la oscuridad, rezando en silencio mientras el lamento poco a poco comenzaba a alejarse. Al amanecer el sacerdote regresó para abrir el templo. Por temor a ser tomados por locos o irrespetuosos, decidimos guardar silencio absoluto. Sin embargo, al salir a comprar el desayuno, nos percatamos de que en el pueblo había una especie de silencio sepulcral. Los murmullos en las esquinas confirmaron el horror. Esa misma noche, a escasas casas de la parroquia, un recién nacido había fallecido de forma repentina. Los ancianos del lugar cruzaban miradas de terror, asegurando que la recolectora de almas había reclamado una nueva vida, una tragedia que ya había marcado el pueblo en el pasado. Han pasado los años y sigo dedicándome a la construcción, pero el escepticismo murió en mí aquella noche. Hasta el día de hoy, cada día, cada vez que pernocto en una obra y que escucho a los perros aullar con esa furia, un frío me recorre el cuerpo y me obliga a mirar hacia la puerta, esperando no volver a escuchar aquel lamento que desgarra la noche. Fui albañil en mi juventud, de aquellos años de esfuerzo junto a mi tío Martín, el hombre que me enseñó el oficio. Yo guardo un profundo cariño. Sin embargo, hay una vivencia en particular que me es imposible evocar con alegría. Ocurrió durante la construcción de una tienda de refacciones automotrices en Villahermosa, Tabasco, a pocas calles de la Catedral del Señor de Tabasco. Una tarde, mientras la cuadrilla, mi tío, tres compañeros y yo, tomábamos un descanso para comer en el centro del local, en mera obra negra, un grito repentino rompió la calma. Uno de los muchachos señaló hacia la penumbra del fondo del local y dijo que había una niña. Todos giramos la cabeza de inmediato. Avanzamos entre los pasillos a medio terminar y vimos a una pequeña niña de no más de 3 o 4 años. Ella caminaba a un ritmo muy lento, con la mirada clavada en el suelo. Tenía la piel muy pálida, casi transparente. Una larga cabellera negra le caía hasta la cintura. Llevaba puesto un overol de mezclilla algo gastado y unos llamativos zapatos de color naranja. Su andar era raro, como si estuviera muy cansada. Mi compañero hizo el amago de levantarse para ir por ella, preocupado por los peligros de la obra, pero la voz firme de mi tío Martín lo detuvo. Quédate sentado. No vayas. Déjala. Ahorita se va a ir. Nos quedamos un poco desconcertados porque ¿por qué vamos a ignorar a una niña que está en un lugar lleno de escombros? Además, ¿por dónde había entrado la niña si nosotros estábamos en la mera puerta? De pronto, una atmósfera densa y helada se apoderó del espacio. Desde la oscuridad de los pasillos comenzó a escucharse el eco de unas latas de pintura y solventes que estaban siendo arrastradas y acomodadas rítmicamente en el suelo, como si unas manos estuvieran jugando con ellas. Mi tío, con el rostro un poco más tenso, intentó desviar nuestra atención, hablándonos de la agenda del día siguiente, pero nadie apartábamos los ojos del fondo. Martín, ¿quién es esa niña? Preguntó finalmente el compañero. Mi tío guardó silencio, se persignó con devoción y nos hizo una advertencia. Lo que voy a decir se queda aquí. El primer día que vine a revisar este terreno, las máquinas apenas excavaban las zanjas para los cimientos.
Al asomarme a uno de los pozos profundos del patio, antes de que vaciaran el concreto, vi que allá abajo, oculta en la tierra, había una pequeña caja blanca, un ataúd infantil. Mi tío hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Cuando el operador de la tolva comenzó a dejar caer la mezcla para sellar el cimiento, vi cómo se persinaba con lágrimas en los ojos. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había ahí y que lo estaba enterrando. Aquí abajo hay una niña, atrapada bajo toneladas de cemento. Un crimen o un secreto, no lo sabemos. Su espíritu quedará sellado aquí en la estructura. Por eso les pido, si la ven pasar, déjenla. Ella solo busca jugar un momento antes de volver a su tumba. Para cuando mi tío terminó de hablar, el arrastrar de las latas del fondo del local cesó por completo, y un silencio volvió a reinar en la obra. Nadie se atrevió a moverse ni a decir nada. Entregamos el proyecto pocos días después. Por fortuna, yo solo la vi esa tarde, pero la lección de mi tío Martín me acompañó el resto de mis días de la construcción. Si alguna vez entras a una obra y ves algo que desafía la lógica de los vivos, calla. Nunca sabes qué clase de tumbas están construyendo ni qué secretos están dispuestos a proteger los dueños de la tierra.